Buenas gente, hoy les traigo un nuevo capítulo de Destermando Termos y voy a responderle a este nacionalista ofendido por mi videocrítica al nacionalismo. La verdad no tenía ganas de hacer este video porque quería hablar de otros temas, pero bueno, lo primero que quiero comentar es que de entrada claramente Rodrigo no entendió mi video, puesto que piensa que enfrenté al patriotismo con el nacionalismo y encima me acusó de copiarle al Laje. No elaboran mucho pensamiento propio, repiten lo que dicen influencers o lo que dicen los que están detrás de la ideología liberal, ¿no? Como por ejemplo Agustín Laje, ¿viste? Yo escuché el video, dije la boludez que dice Laje, que enfrenta el patriotismo con el nacionalismo, cuando en realidad no son dos cuestiones enfrentadas, son un continuo y tienen muchísimo en común, muchos vasos comunicantes, porque el nacionalismo es llevar el patriotismo a la política, digámoslo así, y utilizar al Estado para conseguir ciertos fines que representan a la nación, a la patria. Entonces, esta gente te lo presenta como algo antagónico, que nada que ver. Cuando en ningún momento los quise enfrentar o hacer ver que son contrarios entre sí, simplemente expliqué la diferencia que hay entre ambos conceptos. El patriotismo es un sentimiento. El nacionalismo es una ideología. No estoy diciendo que eso sea algo malo o que estén enfrentados. Eso nomás lo aclaré para los nacionalistas que me dicen que por ser liberal no puedo ser patriota. Y por cierto, nunca escuché hablar al Laje de algo así, no digo que no lo haya dicho, pero no le copié ningún discurso. Lo siguiente, y que tampoco pienso tolerar, es que me haya acusado de armar una falacia del hombre de paja, por supuestamente criticar cosas del nacionalismo que no son del nacionalismo. Y me pareció que hay muchas cosas que estaban equivocadas, que están mal, y que se armó un hombre de paja para discutir ciertas cuestiones que no reflejan lo que en realidad es el nacionalismo o lo que son todas las corrientes dentro del nacionalismo. En primer lugar, no me armé ningún hombre de paja. Si por definición el nacionalismo no significan las cosas que mencioné, no me importa, porque mi crítica va a toda esa gente que se llama a sí mismo nacionalista y promueven todas las ideas que mencioné en mi video. ¿O me vas a decir que nunca viste una foto de perfil de Rosas o del Imperio Español o de Perón, etcétera, defendiendo el proteccionismo, defendiendo la unión con los países de Latinoamérica a los que llaman hermanos, o promoviendo el estúpido discurso de que X personaje fue un traidor que nos vendió a los ingleses? Dale, no me jodas. Si hablamos por definición, el kirchnerismo tampoco significa robar, pero todos los kirchneristas roban o defienden a los que roban. Por otro lado, literalmente en casi todo el directo pareciera criticarme cosas que nunca dije ni defendí, o sea, digamos, él hizo la falacia del hombre de paja. Ejemplo, cuando Rodrigo me acusó de pensar que la generación del 80 hizo todo porque eran buena gente. Lo que hicieron estos masones, como lo llama él, fue crear un país a medida de sus intereses. No lo hicieron porque querían un país poderoso, importante, no. O sea, ellos lo que hicieron fue ingeniería social para crear una sociedad que les sirviera a sus intereses económicos. Pero lo que hicieron no lo hicieron de patriotas, lo hicieron porque necesitaban mano de obra extranjera barata y dócil. Pero bueno, para ellos lo hicieron de buena onda. Cuando en ningún momento dije que lo hicieron de patriotas y buena onda. O sea, solo expliqué el proceso histórico que significó la Argentina liberal. Otro, cuando bardeé a Perón por pedófilo y este pensó que según yo hay que odiarlo solamente por eso. Claro, no, porque Perón supuestamente, porque no sabemos, tuvo una affair con una pendeja, entonces reivindicar todo lo bueno de Perón está mal, ¿me entendés? Cuando solo lo mencioné de pasada, no fue una cosa que usé como argumento para algo. También se quejó porque critico que los inmigrantes abusan de nuestros servicios públicos, pero no me quejo de que las grandes empresas extranjeras se lleven todos los recursos. Acá el chabón dice en el video: el nacionalista argentino putea a los ingleses mientras que por atrás se lo coge un limítrofe. Y ustedes, los liberales patriotas, ¿qué hacen? Se quejan de que un boliviano usa al hospital, pero no se quejan del RIGI que regala los recursos del país por moneda durante 50 años más o menos, y no les molesta. O sea, no les molesta que vacíen de recursos el país, no les molesta que destruyan industrias estratégicas para el desarrollo nacional. Cuando literalmente al final del video que hice sobre el gobierno de Milei dije que estoy a favor de que el Estado tenga un rol más interventor en el caso de los recursos mineros, con respecto a las empresas extranjeras, mientras que vos terminaste justificando a los bolivianos como veremos más adelante. Pero en fin, ahora sí vamos a ir respondiendo punto por punto. En cambio, el nacionalismo es una ideología que se basa en proteger a la industria nacional poniendo aranceles a los productos importados y subsidiando a las empresas que crean necesarias para el desarrollo del país. Bueno, punto número uno, el nacionalismo no se trata de poner aranceles o subsidiar empresas nacionales, sino que eso en realidad se llama proteccionismo y lo aplican muchos países. En definitiva, nada, eso es un error, no es lo mismo proteccionismo. El proteccionismo es una herramienta que se puede usar o no, pero no es el nacionalismo el proteccionismo, no tiene nada que ver una cosa con otra, es solamente una herramienta. O sea, yo creo que en general los que estamos del bando nacional,
consideramos al Estado como una herramienta y el proteccionismo también como una herramienta. No son necesidad, o sea, si no es necesario no se aplica. Al contrario, si es necesario para el país, no sé, desregular o eliminar impuestos en determinadas áreas para que esas empresas tengan un beneficio para crecer, ¿está bien visto? Yo no creo que esté mal visto. Ok, acabo de estar de acuerdo con esta visión. El proteccionismo debe usarse como una herramienta, si es necesaria en el contexto. Pero de vuelta, mi crítica es hacia los nacionalistas cuyas características ya mencioné, puesto que de los nacionalistas nunca jamás escuché una propuesta contraria al proteccionismo. Nunca los escuché proponer bajar el gasto público, bajar impuestos o bajar los aranceles en un contexto favorable como decís vos. Así que si no te identificás con mis críticas, no deberías por qué sentirte tocado. Pero bueno. No sé, si quieren un ejemplo, lo que pasa en Chile. En Chile todo el tiempo están fogoneando la idea de que Argentina los va a invadir, que Argentina los quiere colonizar, que Argentina no sé qué. Y literalmente a nosotros nos chupa un huevo Chile. No queremos colonizarlos, ni invadirlos, ni nada. Ni siquiera hay planes a nivel nacional de hacerlo. Eso es completamente cierto, ya hice un video sobre eso. Pero suscriptores extranjeros, para el nacionalista argentino, si sos liberal y estás apoyando al gobierno que está bajando la inflación, está bajando la pobreza, está bajando la inseguridad y está teniendo muchísimos otros logros que ya... Bueno, ahí nos habla de que bueno, que podés ser patriota y apoyar a Milei. O sea, literalmente todos los logros que habla de la gestión son bastante cuestionables. A ver, bajó la inflación después de llevarla al 25% porque el pico de 25% de inflación fue en diciembre. Después del 10 de diciembre empezó a gobernar Milei. Ah, bueno, vos me estás jodiendo, ¿no? Primero que el mes de diciembre lo comparte con Alberto. Y segundo, que justo después de ese mes la inflación empezó a bajar casi ininterrumpidamente todos los meses hasta llegar al 2%. La cifra más baja desde julio de 2020. Y si vemos la inflación acumulada en su primer año con respecto al último año de Alberto, vemos que esta también se ve reducida. Y aunque quisiera sumarle a Milei los 25 puntos de diciembre de 2023 y restárselos a Alberto, sigue siendo menor, así que contalo como quieras. Milei bajó la inflación y aún así no te podés alegrar ni un poquito por el país del que sos nacionalista. Crearon una devaluación atroz. Eso fue en diciembre y fue para reducir la brecha cambiaria. Actualmente ya no nos afecta y el gobierno está cada vez más cerca de eliminar el cepo. Liberaron ciertas tarifas que potenció todavía más la inflación. Uy, sí, mirá cómo se potenció la inflación. Es cierto que las tarifas aumentaron mucho más que en años anteriores, pero ahora con las cuentas públicas ordenadas, el gobierno ya aseguró que aumentarán acorde a la inflación. La gestión de Milei no es muy buena por el hecho de que, a ver, llevás la inflación al 25%, la bajás a un 2,5%, a base de que de recesión. Ok, entonces lo mejor era dejar todo como estaba, seguir imprimiendo billetes para inyectar en la economía que aumenten todavía más la inflación y que tal vez en el 2024 no hubiera habido recesión. Perfecto. No sé si te acordás que estábamos en crisis desde el 2018 y de vuelta la recesión ya terminó y en 2025 Argentina será el país de Latinoamérica con mayor crecimiento del PBI. Posta que tus críticas son dignas de un kirchnerista. De pisar salarios. A ver, de vuelta, en diciembre de 2023 los salarios cayeron una banda, pero a partir de ahí se fueron recuperando y en todo el año de 2024 los salarios promedio crecieron más que la inflación, así que ni tanto. De que hay más de creo que hay alrededor de 150.000 desempleados más que cuando empezó su gestión. En el sector privado, no en el público. Se están yendo empresas automotrices del país, especialmente en Córdoba, donde ganó por amplio margen Miller. Mira, estas últimas cosas que mencionaste sí son ciertas. Y yo también las mencioné en mi video que hice del gobierno de Milei. Pero tampoco puede ser todo perfecto. En general, al país le está yendo mejor que nunca. Obviamente ordenar las cuentas públicas no salió gratis, pero el trabajo más difícil ya está hecho. Hay que ver si ahora en este nuevo año va a seguir aumentando el desempleo. Yo claramente apuesto que no, a que va a bajar. En realidad el mayor problema que tiene el nacionalismo argentino es lo inconsistente que es, porque se supone que como nacionalistas deben defender la existencia de este Estado-nación llamado República Argentina. Y es acá en donde encontramos las contradicciones por lo que representa este país, ya que ellos odian a la masonería y al liberalismo, pero justamente esa gente fue la que fundó esta nación, primero con la Revolución de Mayo y sobre todo con la Asamblea del año 13, la cual fue puramente liberal, porque promovió el libre comercio con todas las naciones, la república y la igualdad ante la ley. Lo que vino luego de la batalla de Cepeda en 1820 no fue ni liberalismo, ni nacionalismo, ni federalismo, ni nada de nada. Se trató simplemente de un territorio dividido, sin conexión alguna y sumido en la más salvaje anarquía total. Luego de la caída de Rosas en 1852, los liberales masónicos empezaron a organizar el gobierno nacional, crearon la constitución, fijaron las fronteras y lo más importante de todo, fundaron nuestra actual identidad nacional, mezclando de manera homogénea a toda la sociedad mediante la educación pública y la inmigración europea.
Aparte, digo, el nacionalismo se trata de nación, no se trata de reivindicar una forma de gobierno o reivindicar ciertos personajes por lo que hayan hecho solamente. O sea, si vos ves que algo es perjudicial para tu nación, y bueno, no está mal que lo señales o te separes de eso si realmente querés un beneficio. Pero bueno, para ello no, si vos sos nacionalista, te que defender a los masones, te que defender a toda la gente que trabajó más para los intereses británicos que para los argentinos y demás. Ay Dios, por favor, Rodrigo, presta atención a las cosas que digo y analizalas detenidamente antes de aventarte a criticarme cosas que no entendés. Yo de lo que estoy hablando ahí es sobre las inconsistencias del nacionalismo. No te estoy diciendo que debes defender y que no. A ver, el nacionalismo en teoría reivindica la independencia de su país, ¿no? Bueno, la independencia justamente se hizo bajo los valores del liberalismo por entonces imperante en todo el Nuevo Mundo, que los nacionalistas tanto odian. El nacionalismo reivindica a los próceres nacionales como San Martín y Belgrano, pues el que los creó como figuras nacionales y padres fundadores del país fue Bartolomé Mitre, el cual los nacionalistas tanto odian. El nacionalismo reivindica la unidad nacional. Bueno, los que unieron al país después de muchas décadas fueron Mitre ganando la batalla de Pavón y Urquiza siendo el primer personaje de la guerra civil en cederle la victoria al otro para poder unificar al país. Los nacionalistas odian a Mitre por ganar y a Urquiza por ceder. Y el más importante de todos, el nacionalismo reivindica la identidad nacional, ¿no? Y si te atreviste a negar las cuestiones anteriores, esta no la podés negar porque literalmente la nación es el pueblo, por lo que no existe nación sin la identidad. Bueno, a nuestra identidad actual la culminaron justamente los liberales, masones y anglófilos, si querés, de la generación del 80. Y te explico por qué. No podemos decir que nuestra identidad viene de los indios, porque nada que ver, pero tampoco de los españoles al 100%. Bueno, hasta la segunda mitad del siglo XIX solo que existían en nuestro país criollos, indios y mestizos, con digamos una propia patria dispersada en cada provincia argentina. Con la llegada del Poder Ejecutivo Nacional y la federalización de Buenos Aires, fueron inyectados a la sociedad millones de inmigrantes provenientes de toda Europa y partes de Asia que superaron en número a los locales, pero que en muchos casos se reprodujeron con esa antigua sociedad colonial. A toda esta gente de diversos orígenes, el Estado Nacional les otorgó la educación pública en cada rincón de la República. Encima rima. Con la que los hijos de inmigrantes y criollos serían formados para ser los nuevos ciudadanos del país, los nuevos argentinos, los mismos argentinos que somos hoy en día. Esa obra maravillosa, que fue crear la mejor nacionalidad del mundo, fue hecha por la misma gente que los nacionalistas tanto odian. ¿Se entiende ahora? ¿Entienden, pelotudo? Y puedo seguir, nuestra constitución la creó la misma gente, nuestras fronteras también, al igual que la democracia traída por Sáenz Peña. Los edificios más hermosos de cada ciudad fueron construidos en la misma época. El hecho de que Argentina sea un país tan fuerte en la producción agroganadera es gracias a la misma gente. El tener una moneda nacional es también parte de todo esto mismo. En fin, no te estoy hablando de un mero sistema económico, lo que te estoy diciendo es que todo lo que significa Argentina es obra de los enemigos de los autoproclamados nacionalistas. Antes de largar alguna boludez, te pido que pienses un poquito lo que te digo. Y otra cosa, ¿le molestan los inmigrantes? Chicos, esa constitución empieza con un preámbulo que dice para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo. O sea, ¿ustedes se dieron cuenta que esa constitución es tan regalera que genera muchas situaciones que hoy en día a ustedes ni siquiera les gustan? O sea, esa fue la gente que diseñó el país. Y ahora vos no le podés prohibir a nadie que venga a estudiar gratis o cualquier cosa que te moleste de la inmigración porque justamente hay una constitución que avala todo eso porque el extranjero tiene los mismos derechos que el local. O sea, punto. No puedes hacer nada, estás atado de manos. Sí, claro, por eso no hubo ningún problema cuando en 1902 se aprobó la ley de residencia que permitía expulsar a los inmigrantes que atentaron contra el orden público en el país. Así como ahora no va a haber ningún problema para que le aprueben a Milei la reforma migratoria. O sea, para vos solo porque la constitución dice para todos los hombres del mundo, ahora tenemos que regalarle la salud y la educación a cualquier extranjero. Un delirio total. Te cuento que la constitución no habla de darle planes y servicios públicos a los extranjeros, simplemente de que vengan a producir al país. Y cierro con una frase del padre de la constitución, Juan Bautista Alberdi, que dijo en 1879: gobernar es poblar, pero sin echar en olvido que poblar puede ser apestar, embrutecer, esclavizar, según que la población trasplantada o inmigrada, en vez de ser civilizada, sea atrasada, pobre y corrompida. O sea, digamos, vos no podés llenar al país de culturas incivilizadas, porque más que ayudar, son un lastre. Además, el contexto actual es completamente diferente al de 1853. Antes se necesitaba que viniera mucha gente porque el país tenía menos población que Chile y Bolivia. Hoy tenemos gente suficiente para desarrollar nuestro país y en todo el mundo la inmigración ahora es más un arma política del enemigo que una forma de construir una nación. Y que tampoco, a ver, yo les voy a ser sincero, no está mal lo que hacen los bolivianos. Para mí no está mal. Sacan partido de ciertas situaciones que se las dejan servidas en bandeja. Y si vos venís de un país pobre, sin posibilidad de nada,
y lo vas a aprovechar. Entonces no es el problema de ellos. El problema si te molesta que hagan eso, viene de acá, de Argentina, no de ellos. Y sí, capo, por eso en Twitter difundimos lo que hacen estos miserables, para que la política argentina se dé cuenta del problema, y se dé cuenta que los ciudadanos argentinos nos quejamos de este problema, y les pongan un límite. Obviamente, la solución tiene que venir de nosotros, no de ellos que son seres primitivos y sin conciencia. Entonces, si vos estás de acuerdo en que es un problema mantener millones de pobres extranjeros que se aprovechan de nuestro país, en vez de justificarlos para criticar mi video, deberías sumarte a criticarlos también, o por lo menos afirmar con total seguridad que te molesta tanto el abuso de los pobres extranjeros como de los capitalistas extranjeros, así como hice yo. El proteccionismo que los nacionalistas dicen que hay que tener para industrializar el país es necesario, pero no como ellos creen. Desde su independencia, los Estados Unidos se caracterizaron por imponer altos aranceles a los productos importados. Y esto no me voy a cansar de repetirlo. Argentina, durante la generación del 80, también tenía aranceles casi al mismo nivel que Estados Unidos. Esto no es cierto. O sea, Estados Unidos fue el país literalmente con mayor cantidad de arancel del mundo. Esto lo leí, tengo la captura del libro y todo, me da paja, no lo voy a mostrar porque ya lo hice en 200 videos anteriores. Pero no, o sea, no es así. A la generación del 80 le chupó un huevo la industrialización del país. Madre mía, qué comentario tan tremendamente ignorante, hermano. Te cuento, Rodrigo, que dentro del PAN había una facción netamente industrialista conformada por gente como Miguel Cané, Lucio Vicente López, Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, Álvaro Barros y por supuesto Carlos Pellegrini. Gracias a gente como esta es que desde el Estado se le dio cierto apoyo al desarrollo industrial, como cuando en 1874 se aprobó una ley que le concedería 20.000 pesos fuertes a la primera fábrica que produciese tinte añil, o en 1875 con una ley que otorgaría la misma cantidad de dinero y 2 leguas de tierra a la empresa que produciese azúcar y aguardiente en el Chaco, o en 1878 cuando se liberó la importación de maquinarias industriales, o cuando en 1879 Nicolás Avellaneda creó por decreto el astillero Tantanor, e incluso también podemos hablar de la ley de aduanas de 1876. También se destacó entre los fervores defensores de la independencia económica y la industrialización el viejo diputado Vicente Fidel López, quien durante el gobierno de Avellaneda propuso el otorgamiento de una garantía del 7% por el lapso de una década para las industrias que se dedicaran al procesamiento de materias primas locales y que mantuvieran un capital de entre 100.000 y 2 millones de pesos fuertes. Después tenés a la Unión Industrial Argentina, una organización fundada en 1885 para promover la industria nacional en el Congreso y en otras áreas, en donde prácticamente todos sus miembros eran a la vez parte del PAN. El propio Sarmiento organizó en 1871 la exposición de los productos del suelo e industria argentina, en donde se expusieron productos de las distintas provincias como pieles, lanas, metales preciosos, mármoles, piedras de sillería, semimetales, etc. Julio Argentino Roca mismo en sus discursos mencionaba orgulloso el progreso de la industria. Por mostrarte solo un ejemplo, el 7 de mayo de 1885 manifestó frente al Congreso de la Nación: si se ha gastado mucho, ahí está todo como capital activo de la nación. Los ferrocarriles concluidos o por concluirse, los telégrafos, puertos y puentes, los millares de leguas conquistadas al salvaje, los edificios y obras exigidas por la evolución que hizo de la ciudad de los virreyes y de los gobiernos que declararon la independencia americana la capital permanente de la nación, el aumento rápido de los productos agrícolas, los rebaños de ganado mejorando su clase y multiplicándose al infinito, la inmigración que aumenta cada día y 1000 industrias que nacen y se desarrollan con fuerza en todo el país. Entonces no digas que a la generación del 80 le chupaba un huevo a la industria porque quedás mal. Y si todo esto que dije no te pareció suficiente, pronto haré un video full detallado sobre la industria nacional en la era liberal. No estábamos ni a un 10% de lo que era la industria estadounidense. Nosotros importábamos todo. ¿Nosotros importábamos todo? Te informo que gracias al censo de 1914 podemos desmentir fácilmente este miserable mito, porque el 71% de los productos manufacturados consumidos en el país eran justamente de producción nacional. Te repito, el 71%. No sé qué excusa vas a buscar para decirme que este dato es falso. Buena suerte con eso. Estados Unidos ya estaban construyendo hornos para producir hierro, acero y todo eso. No estábamos, pero ni a palos al nivel de ellos. Otra vez la falacia del hombre de paja. No dije en ningún momento que la industria argentina estaba al nivel de la de Estados Unidos, puesto que ellos llevaban más de un siglo manteniendo un desarrollo imparable, y nosotros entramos a la carrera recién en 1852. Y no creo que haya habido el mismo nivel de aranceles ni en pedo.
Eso lo tengo que buscar, porque no lo afirmo porque no lo sé, pero lo dudo muchísimo. Bueno, eso depende más bien del año en el que te fijes. En su momento Estados Unidos supo tener aranceles estratosféricos, pero en la década de 1870 vemos cómo los fueron bajando hasta dejarlos alrededor del 30%. Misma década en la que la Argentina sancionaba las primeras leyes de corte proteccionista, que dejaron a los aranceles alrededor del 25%. Eso sí, con esto podemos ver que Argentina era mucho más proteccionista que Francia y Reino Unido. Y por eso la industria nacional creció más en esa época que en cualquier otra de nuestra historia. Simplemente porque era rentable crear una empresa y desarrollarla. La diferencia es que acá llegó Perón, quien pensó que él sabía más de empresas que los propios empresarios, y empezó a despilfarrar plata a mansalva para financiar decenas de empresas estatales deficitarias e inútiles. Ya empezaron con el discurso de economicista de no, si da déficit hay que destruirlo, ¿viste? O sea, a ver, el chabón creó empresas que duraron, no sé, bajo su poder, ¿cuántos? ¿5 años? ¿6 años? Y después llegó la revolución, creo que si mal no me acuerdo, la revolución libertadora, que lo que hizo fue desmantelar todo eso. Eso te lo inventaste completamente. La revolución libertadora literalmente no privatizó ni cerró ni una sola empresa estatal creada por Perón. La mayoría fueron privatizadas en la época de Menem, pero muchas sobrevivieron hasta nuestros días. Y todavía nos siguen cagando a todos los argentinos porque tienen pérdidas millonarias como Aerolíneas Argentinas. Entonces no le quedó otra que recurrir al capital extranjero, cosa que no quería y que la gente no quería. Pero bueno, no es que daba déficit YPF. Incluso el YPF comenzó a tener déficit fiscal por primera vez en su historia. Y a subsidiar industrias ineficientes que sin financiamiento del Estado y con competencia extranjera se caerían a pedazos. Bueno, a ver, Estados Unidos hizo exactamente lo mismo. Es lo que estoy diciendo. Vos cuando estás empezando, yo por lo que estuve estudiando y estuve aprendiendo, cuando los países empiezan cierto grado de industrialización tardía, que van en desventaja con otros países, sí, siempre van a hacer proteccionismo y van a encontrar la manera de hacer crecer la industria con ayuda del Estado. Sí, genio, pero al menos escuchá bien lo que digo en mi video antes de contestar cualquier cosa. Justamente ahí dije que Perón creó una industria que sin financiamiento del Estado y sin competencia extranjera se caía a pedazos. Porque a pesar de tener 40 años para desarrollarse, cuando Menem privatizó muchas empresas, estas justamente se cayeron a pedazos. No era una industria competitiva la que nos dejó Perón. La que dejó la época liberal sí que era competitiva. Y es por eso que empresas privadas como Bagley, Quilmes, Felford, Siam, Ferrum, Alpargatas Argentinas y un larguísimo etcétera, que tienen ya más de 100 años, todavía subsisten hasta el día de hoy a pesar de la inestabilidad que ha sufrido tantas veces Argentina. Eso fue lo que cagó a este país de por vida. Y más allá de otros personajes nefastos que la siguieron cagando, Juan Domingo Perón y su nacionalismo bananero destruyeron a este gran país. Abrazo. Bueno, ni... O sea, la mentalidad del chabón, ¿viste? Todo, ¿por qué está mal Argentina? Ahí ya sale el NPC de derecha, es culpa de Perón, ¿viste? ¿Por qué no tengo una novia rubia de ojos azules? Por culpa de Perón, seguro es culpa de Perón. Sí, siempre era culpa de Perón, boludo. Así es. Lo afirmo y confirmo una vez más. Este país sería una potencia mundial ahora mismo si el 8 de octubre de 1895 el bebé Juan se hubiera caído por la ventana del hospital de Lobos en donde nació. Y yo sé que es un comentario termo y muy repetido por gente que no sabe de historia, pero yo, justamente después de haber estudiado la historia, puedo decir que lo que dicen los NPCs de derecha es completamente cierto. Perón cagó el país, no porque su partido haya gobernado 70 años como los cucas creen que desmienten, sino porque el modelo económico que llegó con Perón no se fue nunca más. Casi todos los gobiernos posteriores mantuvieron el alto intervencionismo estatal que llegó con Perón, y aunque no hubieran gobiernos peronistas en el poder, siempre estaban los peronchos listos para desestabilizar al gobierno. En fin, realmente tengo 1000 razones más, pero me da paja explicarlo ahora. El sueño de la derecha en Argentina es volver a la Argentina del siglo XIX, donde vivamos de exportar materias primas, donde no haya sindicatos, donde el trabajador esté totalmente en bolas y que el empleador pueda hacer lo que quiera con él. Ese es el sueño de la derecha en Argentina. Sí, ese es exactamente nuestro sueño.
Primero, obvio que en el siglo XIX había sindicatos. Segundo, el trabajador no estaba totalmente en bolas, desde bien iniciados el siglo XX. Gracias a las huelgas y al informe de Juan Vialet Macé de 1904, el Estado argentino tomó conciencia de las penurias que sufría la clase obrera y empezó a buscar el cómo contentarlos. Por lo que a partir de ahí se fueron creando leyes laborales para beneficio de los trabajadores como el descanso dominical, la ley de la silla, la indemnización laboral, la abolición del pago en vales, la jornada de 8 horas, en fin, y algunas leyes más de las que ya hablé en este antiguo video, al cual le tendría que hacer un remake porque me quedaron un par de datos afuera. Ah, y por cierto, en esa época Argentina tenía uno de los salarios más altos del mundo, así que si acá el trabajador estaba totalmente en bolas, en el resto del mundo el trabajador estaba desnutrido. En todo caso, nuestro sueño sería retomar el camino que estaba teniendo Argentina, no traer de vuelta los males típicos de la época. En fin, gente, yo dejo el video hasta acá. Después Rodrigo habló de unos cuantos temas más, pero se va por las ramas. Así que chao.